alguien es artista? ¿Cuándo alguien es artista y quién determina que lo es? ¿Cuándo alguien es artista, quién determina que lo es y para qué sirve el arte? El utilitarista diría que es cosa de hippies y vagos, el letrado de las letras que no cualquiera es poeta y el pequeño burgués, el que te vende hasta la métrica. Con el arte no levantás tu casa, pero sí los cimientos de tu refugio. La poesía no alcanza para comer sano, pero sí te sana el corazón. Un libro publicado no alcanza para ganar el Nobel de Literatura, pero sí puede darte el amor de ser un hijo parido. Que nadie critique nuestro arte de combate, tus poesías catarsísticas. Que nadie nos diga que no podemos inventar palabras. Que ninguno tenga el coraje de cuestionar nuestras letras endulzadas, los textos más oscuros y el efecto terapéutico cuando la tinta corre sola por las líneas más delgadas. El arte se comparte, se reparte y se dispara, se penetra, socializa, se teje y se vuela, y quizás permanezca o se escabulla sin rumbo a seguir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baila Podcast. Estoy acá, le habla Nahuel, como siempre, estoy con Nico. Buenas, ¿qué tal? Súper emocionados y un poco catártico estoy ahora después de lo que se acaba de recitar. Y es que estamos con Belén Liberté. Sí, Belle Liberté. Belle Liberté en Instagram. Medio francés, ¿no? El apellido. Liberté no es mi apellido, sino... No es tu apellido. Es De eso te iba a preguntar también. Yo te juro Sabes que muchas personas me preguntan si es mi apellido. Tiene que ser un apellido eso. Significa libertad, sí, es liberté en francés, pero no es mi apellido. Mi apellido es Belén Pineda, muy sencillo. Pero viste qué lindo suena. Suena muy bien. Como que va con el nombre. Va con el nombre, sí, eso me lo han dicho. Está por allá. Ok. Lo tenemos ahí, preparadísimo. Bueno, yo les traje ese también. Bueno, mira, esperen, porque la gente no sabe. Vamos por partes. ¿De qué estamos hablando? Me muero. En formato grande. Me encanta. Vamos por partes. Para el que no sepa qué está pasando, nos está mostrando el librito que escribió Belle. Pero nada, para los que se preguntan quién es Belle Liberté, nos gustaría que nos des una pequeña introducción de vos. Bien. Bueno, yo soy docente, si tendría que definirme me cuesta, digamos, como decir quién soy, y uno por lo general arranca como por la profesión, ¿no? Soy profe de historia hace 10 años, soy escritora hace un tiempo, poetisa más precisamente, pero lo que tienen acá en formato papel es una narrativa, la primera narrativa que escribí el año pasado en las vacaciones de invierno y que bueno, de repente con el impulso de las amistades y qué sé yo, me dieron ahí una mano para hacerlo papel y empezar a desparramarlo por los aires de los lugares por los que ando. Así que si me tendría que definir, bueno, sí, creo que soy marxista también. Creo que soy más escritora y poetisa que profe de historia hoy, pero bueno, mi profesión es docente, así que bueno, por ahí andamos. Interesante lo último. Justamente por esos lugares nos gustaría encaminarnos, al menos durante lo que dure esta charla. Empezando quizás con tu profesión, con el ser, con la profesión de profesor, de docente, profesora de historia, ¿no? Profe de historia, también doy sociología, política, digamos que es lo que te habilita el título de profe de historia. Pero sí, hace 10 años terminé el secundario y arranqué automáticamente la carrera. A los 23 me egresé y me paré frente a un aula
mis primeras experiencias como profe fueron con adultos, en la secundaria de adultos, así que era la más chica del curso particularmente. Y bueno, y ahí la realidad es que más allá de la carrera que uno haga, creo que la educación requiere de una gran responsabilidad y a veces no alcanza lo que uno aprende en un terciario o en los manuales o lo que sea, en los libros. Y bueno, creo que es una construcción. Total. Yo me siento más docente a conciencia hace, no sé, 3 4 años. Siento es algo que se construye, ¿no? Sí. Y que lleva un tiempo. Sí, Yo totalmente. incluso con esto que decís de que la educación es algo que se construye, creo que tiene que ver tanto con la construcción del profesor eh, como la del estudiante, ¿no? Que incluso creo que no se habla tanto, pero el aprender a aprender es tan necesario y hay tantos cursos para cómo enseñar y tan pocos de cómo aprender. Pero la primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿por qué? ¿Por qué profesora? Bien. Bueno, cuando termino el secundario, y es algo que veo en mis estudiantes también, uno está medio perdido a los 18 años de qué quiere ser, ¿no? Por más que hagas un montón de, no sé, de estudios y qué sé yo, y propuestas y te presenten universidades y demás, a los 18 años uno no sabe que quiere ser docente. Sí, siempre tuve la claridad de que me gustaba la historia. Entonces yo me anoté en el profesorado por la historia principalmente. La historia y la política me atraviesan, son parte de mi vida eh, y creo que son muy necesarias para vivir en sociedad, aprender sobre historia y sobre política. Y bueno, y con el tiempo en la carrera fui descubriendo que sí me gustaba el aula, que sí me parecía un espacio interesante para bajar y traer todas esas ideas que me venían como surgiendo a mí, que excedían, por eso digo, el terciario, la carrera y los docentes y el material de estudio, sino que tenía que ver con una chispa que estaba dentro mío y que fue formando mi ideología. Con el paso de los años me di cuenta de que el ser profesor, profesora, la docencia en sí, era una herramienta de cambio. Yo creo que es muy importante la militancia, digamos, ¿no? A mí me gusta militar. Milité muchos años en un partido y hace mucho que no milito de forma así partidaria. Sí soy miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el cierre del incinerador acá en Marcos Paz, pero más allá de esa militancia social, hoy mi militancia está en las letras, en la poesía, en la escritura, o sea, tomo a la poesía y a la escritura como una militancia activa y en la docencia, en la educación, porque creo que es ahí en donde uno puede plantar una semilla en la conciencia de los pibes, sobre todo desde materias sociales como las que yo doy, y bueno, que sea una herramienta de cambio, ¿no? Que la educación sea justamente ese espacio en donde se dan situaciones de complicidad, de sensibilidad, de acompañamiento, pero también de conciencia social. Yo veo a la docencia hoy como un espacio de militancia y eso no significa que sea partidaria, ¿no? O ideológica, porque se cuestiona mucho a los docentes de historia de que bajamos línea, pero tiene que ver con eso, con generar espacios de debate, de apertura, de conciencia social que los pibes necesitan. Olvídate. Sí, como más allá de lo partidario o de lo ideológico, como esto que decís, es tan importante y tan carente hoy en día un espacio de debate que quizás quien está en una facultad es algo que está más integrado y que quizás es más normal y se suele dar más veces. Claro. Pero en un secundario es casi
revolucionario. Y yendo de la mano con esto, sabes que acabas como de matar dos pájaros de un tiro, A ver. porque una de las preguntas que seguían era qué significaba para vos ser docente, y creo que lo acabas de explayar como el significado, y en cuanto a como concepto, ¿no? Cómo lo identificás. Y después había otro tema que quería hablar, pero que no, ni siquiera lo puse en las preguntas porque me resonaba medio raro, y es que de alguna forma siento, y eso que no nos vemos casi nunca, mi cabeza te asociaba con la palabra militar. Mira. Y es algo que se te nota mucho, es como si te saliera, se te desprendiera de los poros, y bueno, ya queda claro desde el primer momento cuando hablaste de soy una profesora consciente desde hace 3 años, ¿no? Como que hay Claro. distintas maneras Sí. de enseñar, y me parece sorprendente cómo la abarcás, y, y la fuerza que se necesita, ¿no? También quizás asociando la militancia como con un, de vuelta, no partidario, sino como una resistencia. Sí, totalmente. Y es algo que se te nota y que te lo doy como un halago, Muchas aunque sea de gracias. mi parte. ¿Te gustaría? Le mando, dale. Tercera pregunta. Bueno. ¿Qué pensás sobre el sistema educativo? Oh. Yo sabía. Qué hermosa pregunta. Bueno, el sistema educativo es obsoleto de entrada. Es un sistema mercantilista que forma mano de obra barata. Eh, y creo que ahí está el desafío, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto, de educar a conciencia y demás, creo que ahí está el desafío. En que los pibes puedan identificar que es un sistema que nos quiere burros, es un sistema que nos quiere ignorantes, que imagínate, te doy un ejemplo más concreto para no irme tanto por las ramas, pero por ejemplo, en sexto año está la materia de trabajo y ciudadanía, una materia exquisita en contenido, muy interesante, pero en donde los invitan a los pibes de sexto año a hacer pasantías por 2 pesos, ¿no? Con el fin de que vayan teniendo experiencia laboral. Bueno, eso es algo que yo cuestiono todos los años y me canso de decirle a los pibes, ¿están seguros de ir a mulear para otro por 2 pesos? Porque la realidad es que, y seguramente hay muchos compañeros míos que estén en contra de este discurso que yo tengo, ¿no? O esta posición, pero el sexto año principalmente se ve claramente ahí cómo el sistema pretende que los pibes no sigan estudiando, sino que vayan a laburar. O sea, si los invitan a hacer pasantías para tener experiencias laborales, porque es un sistema que no creen que esos pibes pueden ir a la facultad, a la universidad o lo que sea. Entonces, creo que es un sistema educativo, como te digo, que está totalmente agotado. El sistema público, yo laburo en escuelas públicas, laburo también en la cárcel hace menos de un año, y es un sistema que está totalmente agotado. Cada vez aparece más como una guardería de pibes en donde uno va a cuidar chicos más que a educarlos. Cada vez la vara es más baja porque, por ejemplo, todos los años hacemos las Olimpiadas de Historia, ¿viste? Y yo a veces estoy ahí como corrigiendo las evaluaciones. Una vez fui como profe con chicos y el último año me invitaron como correctora. Y es increíble porque siempre ganan las escuelas privadas. O sea, y no es que solo el ganar, a mí no me interesa la competencia, lo que voy es, los pibes de las escuelas privadas están más preparados, saben más, tienen más conocimiento, tienen más herramientas, y eso no es una novedad. En las escuelas privadas hay material de estudio, hay internet, hay tecnología, hay espacios preparados para que los pibes estudien. Los docentes tienen herramientas para dar bien sus clases y en las escuelas públicas no tenemos eso.
Entonces todo el tiempo la vara es hacia abajo y ahí aparecen las frustraciones porque no es nada fácil ser docente en la escuela pública, porque es un espacio que se construye día a día entre los que hacemos escuela ahí, que somos nosotros, los docentes y los pibes. Después todo el resto es decorado. Nosotros somos los que hacemos verdaderamente la escuela. Y es difícil porque a veces pasan estas cuestiones de la infraestructura, de los materiales de estudio, de los recursos y encima de todo eso, de las problemáticas que tienen los pibes. Total. Los pibes vienen con miserias de la casa y lo único que quieren es que uno los escuche y los llame por su nombre, porque en sus casas ni siquiera los llaman por su nombre. Algo que dijiste antes es sensibilidad, ¿no? Y como hay tantas veces que esto que decís de tu respuesta fue obsoleto y fue, y quizás ahí te das cuenta cuando, yo qué sé, de repente quizás dos amigos están hablando en una clase y quizás le está contando un problema, pero lo que está pasando en la clase es más importante que el problema o todas las cosas con lo que vienen los chicos a una clase, ¿no? Me hace acordar, ahora que lo tengo acá, a tu libro, que creo que también tiene un montón de esto, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, después profundizaremos un poco, pero en uno de sus personajes, Marco, es el reflejo de mis estudiantes. Muchos me han preguntado si estos personajes son reales, si existen en mi vida. La realidad es que no, pero sí. Sí, como arquetipo. Pero sí, porque eso, ¿no? Los pibes que terminan vendiendo en el tren o bueno, mira, ahora yo vengo de la escuela y recién estábamos ahí hablando de el embarazo adolescente, ¿no? De las problemáticas que siguen surgiendo más allá de la ESI, más allá de... a veces siento que hay muy buena voluntad de muchos compañeros y me incluyo y así sigue quedando chico, digamos, no sigue siendo, no llega a alcanzar todo lo que nosotros pretendemos, pero porque justamente tiene que ver con un sistema. Uno puede tener muy buena voluntad, preparar sus clases con toda la conciencia, proponer y demás, pero si el sistema sigue siendo... Un engranaje que quiere arrancar contra toda una maquinaria que lo contrarresta no llega a ningún lado por más buenas formas y voluntad. Y nosotros también necesitamos vivir de esto, ¿no? Y cuando olvídate. hacemos paro, cuando se cuestiona esto, ¿no? El docente sindicalista o el docente que se organiza o el docente que trae la política al aula, bueno, ahí nos quieren achurar y en los medios de comunicación se encargan de defenestrarnos y la realidad es que los docentes podemos tener mucha vocación y amor a lo que hacemos, pero Edenor no nos da la luz con vocación, digamos, ¿no? Después hay que pagarle el alquiler y demás. Pero por eso digo, igual así todos, yo sigo creyendo en la educación, si no estaría, o sea, así todo, más allá de que sea un sistema mercantilista, obsoleto y perverso, yo creo en la educación, pero esto, ¿no? Más desde lo micro, más que desde lo macro, desde lo que podemos hacer cotidianamente en el aula. Y que de 30 pibes haya 2 que por lo menos sigan una carrera o te hayan escuchado, yo me voy contenta ese día, digamos, ¿no? De que eso suceda en el aula. De hecho, de todo lo que hablabas vos, por ejemplo, al principio, de darles su espacio, de escucharlos, de por ahí también hablar de política, por así decirlo, sin ser partidarios. Bueno, yo por ejemplo, creo que igual que con vos, tengo muchos recuerdos de la secundaria, que en la escuela número 2 también era un lugar donde podías tener tu espacio. Claro. Yo me acuerdo que una vez había ingresado una chica de otro salón que simplemente entró a contar su historia de abuso que había tenido. Y en base a eso, cuando la chica se fue, otra misma chica de nuestro salón se animó a contar esas cosas. Totalmente. Entonces como que el respeto que nosotros habíamos mostrado de la anterior chica, claro, y que le brindamos su espacio,
le brindó a la otra persona de sentirse segura. Totalmente. Entonces, son esas cosas micro que decís vos, de brindar el espacio, de ser un engranaje, que bueno, no quería dejar de pasar esa oportunidad también para decir eso. Sí, es muy importante lo que decís porque, bueno, no por nada hemos luchado tanto por la ESI, ¿no? Por la educación sexual integral y también llevarla a cabo, porque la ESI está hace más de 10 años, 15 creo, y sin embargo hace pocos años que se volvió a hablar del tema, ¿no? Y los docentes, a ver, así como hay muchos docentes conscientes o que toman a la educación como una gran responsabilidad, también hay un montón de docentes que se sienten profesionales de la educación. Yo por ahí me siento más una obrera de la tiza, como me gusta decirme, y hay muchos que son más profesionales de la educación que van, dan su clase y se van, y no se involucran, no generan estos espacios, no dan ESI, y cuán necesario es, sobre todo en estos últimos años en donde hay un cambio social importante respecto a las diversidades, respecto a las sexualidades, respecto a las problemáticas como el embarazo adolescente y bueno, todo esto que tiene que ver con el abuso y demás. Uno tiene que generar esos espacios porque recién hablábamos del sistema como algo macro y obsoleto, pero mirá cuántas cosas podemos acompañar, cuántos sentires pueden surgir si uno genera en lo micro estos espacios de debate y de confianza. Y uno tiene que estar muy fuerte mentalmente y emocionalmente porque las situaciones de violencia, de abuso y demás que sufren los pibes y sobre todo que de sus familias, que vienen de sus familias, son muy duras y uno tiene que estar fuerte para afrontar eso, para acompañar y para tener las herramientas para que bueno, esos jóvenes se sientan acompañados por uno que es el adulto que está ahí, ¿no? Frente a ellos. Así que bueno, gracias por traer ese comentario. Hay como una dicotomía en lo que decís entre profesional y comprometido, ¿no? Sí, bueno, hay un total, punto de diferencia para mí, no sé si para otros, para mí sí. Para mí sí. de polos opuestos prácticamente, o se puede ser profesional y comprometido y... Mira, en el terciario a mí me enseñaron y me machacaban con que uno se sienta profesional de la educación. Yo, bueno, insisto en mi ideología marxista, yo me siento una trabajadora de la educación y creo que eso no quita profesionalidad. Pero bueno, a mí la palabra profesionalismo me suena más a algo técnico y algo más de superioridad, en la que yo no me siento cómoda, no quiero incluir a toda la docencia y a todos mis compañeros en eso. Yo particularmente no me siento cómoda con esos conceptos y me siento más una trabajadora de la educación porque creo eso justamente, que la educación para mí no es solamente el sueldo que cobra a fin de mes. Yo no me importa si, a ver, no digo no me importa, pero no ando por las escuelas viendo si me pagan más por ruralidad o si, no, yo quiero trabajar de esto, conocer pibes. Yo todos los años, chicos, cada año que arranca, yo la noche anterior no duermo, estoy nerviosa y cuando, el día que esas cosas a mí no me pasen, yo voy a dejar la docencia. Pero para mí no es ir a sentarme en una oficina. Yo todos los años me voy a encontrar con un grupo nuevo de jóvenes, con sus problemáticas, con sus miserias, con sus dolencias. eh, y para mí es un desafío. O sea, todos los años son un desafío nuevo y hace 10 años doy clases, se supone que algo de experiencia tengo. Sin embargo, yo me pongo nerviosa, preparo las clases, trato todos los años de cambiar ciertos materiales, sobre todo en estas materias que se mueven, como la sociología, que se mueven con la sociedad. Entonces yo creo que eso hace al trabajador de la educación más que al profesional, ¿viste? Pero bueno, es una cuestión ideológica otra vez, ¿no? Qué difícil a la vez que
que aguante el que hay que hacer, ¿no? Me gustaría que pasemos ahora hablando de aguante, con tu libro. Bueno, con el arte en los bolsillos. Con el arte en los bolsillos. Sí. ¿Esto qué año lo sacaste? Eso fue el año pasado, 2022. Bueno, la realidad es que si uno se pone más meticuloso, no es un cuento que esté corregido por alguien y que tenga, no sé, un prólogo, un índice y todo lo que tienen la mayoría de los cuentos. Esto es algo muy independiente, autogestivo y como que fluí demasiado en ese cuento. Yo hoy que estoy aspirando a otro proyecto este año y que tenga, digamos, otras características, bueno, lo veo y digo, qué mandada, porque fue todo muy así. Digamos, lo escribí un día con una amiga, se lo leí en un arroyito, fuimos a tomar unos mates a un arroyito y le dije, che, escribí algo. Escribí una historia. Yo soy de escribir poesía en mi vida cotidiana, no soy tanto de la narrativa, y de repente escribí una narrativa, se la leí, mi amiga se emocionó y me dijo, vos esto lo tenés que hacer papel, no sé qué. Bueno, ella también es artista, además de diseñar ropa, también dibuja. Su compañero también es artista y dibuja, bueno, tiene ahí su comercio, su local ahí que es Apóstrofes, donde fueron impresos los José Barrera, capaz que lo conocen, es músico y demás. Bueno, ahí en Apóstrofes yo imprimí esos cuentos y ellos me hicieron el arte de tapa y contratapa. Este mural particularmente que aparece ahí en el cuento es de una compañera también de la escuela, Eugenia Taruselli, que ella es compañera mía docente. Eugenia es la que le da nombre a la... Y súper, mira, claro, o sea, mira, cuando yo arranqué el cuento, Eugenia no la conocía mucho. Yo a mi compañera empezó el año pasado ahí en la escuela donde yo estoy, pero pegamos una onda importante y ella empezó como a siempre decirme cosas bellas sobre mi poesía, que me compraría un libro de poesía, que me lee, bueno. Entonces, cuando empecé a escribir, apareció su aspecto físico más que nada, porque es una persona que yo no conocía en intimidad, digamos. Y bueno, y le comenté a Eugenia que estaba escribiendo un cuento y que el personaje se iba a llamar Eugenia, que no era, digamos, profesora de historia y de sociología como nosotras, sino que era más bien profe de arte. Y Eugenia me dice, mirá, Abel, yo soy profe de sociología, pero tengo ahí mi pasatiempo que es el dibujo. Bueno, fue una locura porque de alguna manera todo se conectaba. Hubo una conexión tremenda. Ahí, astral. Y bueno, y Eugenia me muestra esa imagen que aparece en el cuento, que es un poco el reflejo de lo que ella siente por sus estudiantes. Y desde esa imagen apareció el personaje de Marco, como bueno, este vendedor de ambulante en el tren, pero a su vez artista, dibujante, y un poco, bueno, el nombre hace a este personaje, ¿no? Que llevaba sus carbones en el bolsillo para poder grafitear. Y a esta Eugenia que abandona totalmente todo ámbito académico, que es algo que a veces yo siento que voy a hacer en cualquier momento y después digo, tranquila, baja la tierra. Es un atentado un poco el Y ella se va, bueno, a hacer arte y a tal vez bajarlo más desde la educación no formal, ¿no? En centros culturales y qué sé yo. Así que bueno, ese fue en un principio el primer relato, la primera narrativa que escribí, y como generó mucha repercusión el cuento, yo no esperaba nada de todo lo que pasó el año pasado con el cuento. Desde primero hice 80 ejemplares, o sea, primero había hecho 30, después fui sumando. En total fueron más de 80 ejemplares que fui imprimiendo con los meses, porque todo esto es totalmente autogestivo y a pulmón, sale de mi sueldo de docente. Y bueno, a los artistas nos cuesta un montón. Hoy lo escuchaba a Mauro de esto de ponerle un valor, ¿no? De cómo él vendía sus obras en un principio muy baratas
cuesta, Y siempre. es como que, bueno, yo me sentía muy identificada porque yo hice esto y los primeros fueron puros regalos, o sea, a mis estudiantes a un montón les regalé, amigues, después me gusta mucho esto de repartirlos, o sea, por ejemplo, yo suelo ir mucho a Capital, a las movidas de poesía y dejar en algún en el baño de un bar. Bueno, me fui de viaje este año y me llevé un par para la Patagonia y los dejé así en lugares estratégicos. Voy y los dejo. Acá lo hice en la pista de salud, he dejado uno en la plaza, en el banco. Como que voy y los dejo y que Claro. que lo agarre y bueno, veremos qué pasa. Súper romántico, Sí, sí. súper poético. Eso sí. ¿Sabes Sí, qué? Creo que hay dos puntos que me gustaría marcar sobre tu libro. Vamos a ir por partes. dale. Lo primero, me gustaría que nos cuentes qué significa esta cita para vos. La voy a pasar a recitar ahora. Dale. Cuando somos sensibles, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta. Comprendemos que es el otro quien siempre nos salva. Y si hemos llegado a la edad que tenemos, es porque otros nos han ido salvando la vida incesantemente. Ernesto Sábato. Hermoso, hermosa frase. Bueno, la elegí un poco porque primero siento que representa ese libro en papel para mí, para Gabel como persona, ¿no? Como ser humano, que jamás se vio haciendo esto. Eh, yo nací, me crié acá en Marcos Paz y la realidad es que a todo el mundo me conoce como Bel, la piba que milita o que es profe de historia, ¿no? Como la Bel escritora. Entonces a mí me costó pararme en ese lado porque a veces, bueno, arranqué esta entrevista con ese texto que dice cuando uno es artista y quién determina que lo es y para qué sirve el arte. Y es algo que, bueno, a mí me costó descubrir porque yo no me sentía artista. Digo, ¿qué se estudia para ser poeta? ¿Qué se hace para ser escritora? Y con el tiempo me fui identificando, gracias creo que al acompañamiento y al apoyo de la familia que uno elige, que son las amistades, las amistades. Y esa frase para mí representa eso, ¿no? Como el impulso de mis amigues hicieron que yo haga esto en papel, que crea en mí, que crea en la Bel escritora, que crea en la Bel poeta, que no soy solamente una profesión o lo que estudié o lo que Marcos Paz cree que soy. No, soy un montón de otras cosas también y creo que un poco la elegí en un principio por ellos, por mis amigos, pero después también por lo que muestra o lo que trata de dejar, el mensaje que trata de dejar el cuento, ¿no? Sí, va de la mano con el relato. Exacto, ¿no? Como un personaje como es Eugenia, tan solitaria, que Eugenia es está muy pensada en quién soy yo, digamos, ¿no? Una persona solitaria, que muchas veces se cuestiona esto de la docencia y después vuelve. eh, y en cómo encontrarse con otras personas y con otras ramas del arte, porque el cuento habla también del freestyle, del beatbox, de los grafitis, ¿no? Del arte plástico. Entonces, como cuando uno se encuentra con el otro, es ahí en donde uno se salva, porque Eugenia estuvo muchos años deprimida, solitaria, triste, y el cuento termina con una Eugenia que se va de viaje a Japón. Entonces, bueno, creo que en esta sociedad que es tan jungla, ¿no? A veces es una jungla en donde vivimos, en donde la competencia desenfrenada, el individualismo que ha creado esta propia sociedad de vernos a nosotros primero que nada. Creo que el contacto humano y el estar con el otro es lo que nos salva a nosotros mismos. Por eso la elegí, porque revaloriza un poco el sentido de la amistad, el sentido del acompañamiento, el sentirse acompañado, y que en esta sociedad no nos salvamos solos, necesitamos a un otro. Me recuerda un poco
No sé si habrás visto como charlas de Pepe Mujica, Sí. Que es un orador y un pensador que me fascina, y habla de eso, de que a vos se te rompe el auto y si no hay un mecánico te quedaste sin auto. Exacto. Y si tenés que hacer una casa tenés que hablar con un electricista, y si alguien sabe más de plantas que vos, y si tenés que comprar para vos vestirte, probablemente otra persona hizo tu ropa, y como Exacto. no estamos solos en ningún momento y que nadie se salva solo. Totalmente, sí, sí. Otro punto que me gustaría marcar es más en cuanto a proceso no artístico, proceso creativo, va de la mano, pero como es el sentarte a escribir. Sí. Y también me gustaría articularlo un poco con la localidad, con el vivir en un pueblo, con el vivir en una ciudad, con el tener conciencia de esto, en Marcos Paz específicamente. Yo acá está todo con marquitas y Qué de bueno, todo. me encanta eso. Que intervengan los libros es lo más lindo que hay. No es de ahora, fue desde el año pasado, pero nada, acá hay una parte en la que marqué en verde y que en su momento me causó curiosidad, así que ahora lo veo un poco con lejanía y me doy cuenta por qué. Pero dice... Bueno, trato de poner un poquito de contexto, pero no leer todo. Su mamá falleció hace algunos años por un cáncer fulminante. Una más en la larga lista de este pueblo contaminado por un incinerador y a espaldas de un pueblo en lucha. Estos renglones los terminé subrayando y me resonó en la cabeza el estar leyendo algo que pasa en mi ciudad, porque es algo a los que, sobre todo los que venimos, ¿no?, de este sistema educativo del que venimos hablando, no estás acostumbrado a que alguien de tu ciudad, no solo de a que escriba alguien de tu ciudad, como es tu caso, Sí. sino de que lo que esté pasando en el papel ocurre en tu ciudad. Exacto. Y que se hable del incinerador y de problemáticas y de situaciones que pasan en la realidad y que vos la vivís y estás al tanto. Exacto. ¿Cómo va un poco de la mano el me siento a escribir y esto? Bien. Un poco de vivir en el conurbano también, Claro, ¿no? Todo sí. de la mano. Bueno, yo como les comentaba hace un rato, soy activista ambiental, soy miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el cierre del incinerador, o sea que uno de mis grandes objetivos es que el incinerador no esté más en Marcos Paz ni en ningún lado, ¿no? Que se cierre definitivamente. Para poner un poco en contexto, porque bueno, vos también recién decías, es algo que por ahí no lo sabía tanto, o vengo de una escuela, de una educación en la que no me contaron sobre esto, y vos sabés que es una particularidad que sucede todos los años. Yo este tema lo traigo al aula siempre, y es más el asombro que se generan los pibes que el conocimiento de que hay un incinerador acá y que está a 30 cuadras del centro, ¿no? Ni siquiera es que tenemos que ir muy lejos, o sea, agarramos la bici y podemos pasar por la puerta del incinerador. Para mí es importante la palabra como militancia, ¿no? Hay un eslogan que yo por ahí utilizo en mis poesías, que es la palabra como un misil, y creo que es así como utilizo, o no sé si utilizo, pero mi yo creativo, mi yo poético aparece también desde mi yo consciente. Entonces, no por nada en el cuento era necesario nombrar tanto al incinerador como a esta problemática de las personas que mueren por cáncer en Marcos Paz, porque es una realidad, hasta incluso podría decirte que es una realidad que me toca de cerca. Yo también he perdido familiares que han tenido cáncer o otro tipo de enfermedades y que han vivido, perdón, sí. No, que agregándole que Sí. incluso creo que hay
cerca del incinerador está lleno de casos Exacto. de nacimientos con problemas Exactamente. cardiorrespiratorios. Exactamente. Incluso me genera dudas de, pero bueno, que no voy a decir nada porque no sé nada, pero hasta qué punto no puede llegar a causar trastornos, problemas de TEA, Genera muchos y trastornos demás, porque hay un número en Marcos Paz que realmente es muy elevado, y el que tengamos esta cosa acá da mucho a qué pensar. Es un asesino silencioso, como a veces le decimos nosotros. También es un monstruo importante porque es de capitales canadienses y norteamericanos, entonces nosotros sabemos que es un pez gordo dentro de lo que son los negociados empresariales en convivencia con los políticos, ¿no? Con los funcionarios políticos. Somos conscientes de que esto a veces excede a lo que pueda llegar a ser algún político local, pero la realidad es que, por ejemplo, acá a nivel municipal, el municipio tiene facultades para, en principio, cerrar o clausurar el incinerador, o en principio pedir al menos los estudios de impacto y aptitud ambiental que no son dados a la comunidad y que no son presentados desde el 2018. Mínimo. Entonces, se están violando ordenanzas municipales, ordenanzas provinciales y leyes nacionales. Por eso sabemos que es un pez gordo con el que luchamos, pero nosotros estamos convencidos de que esto se cierra si la comunidad de Marcos Paz se suma a esta lucha. Y para no meterme tanto en ese tema, porque estamos hablando más bien del cuento, yo creo que la palabra tiene que ser también un disparador de conciencia, y me pone muy contenta que vos lo hayas marcado y que te haya generado algo, como una historia, un relato que tal vez no es una historia real. Me impacta porque está hablando del pueblo en el que vivo y sobre algo que es tan contaminante como un incinerador. Ustedes piensen que la incineración en la mayoría de los países de Europa está prohibida. Nosotros en Marcos Paz somos el basurero del mundo. Acá no se queman solo... Que se quemen residuos domésticos es contaminante, pero el problema es cuando se queman residuos industriales y patológicos. Y esta planta es una planta incineradora de residuos industriales. Se quema pintura, por ejemplo. Hay por ahí una imagen que marca Argentina y marca los lugares que más contaminación tiene en el aire, ¿no? No sé si es. Sí. Es algo por ahí. Hace un par de años hubo un estudio que hizo una universidad en donde el estudio se basa en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, bueno, las más contaminadas. Y Marcos Paz aparece en el nivel 4, siendo que no somos un cordón industrial. Nosotros no tenemos una gran cantidad de fábricas o industrias como, no sé, La Matanza, Ensenada y demás. Es más, y te digo más, ni siquiera somos una ciudad que está hiperurbanizada. Totalmente. Como que vos podés decir, no sé, en Capital está lleno de autos y de cordones industriales. Somos un pueblo semi-rural. Exacto. Entonces que estemos cuartos es bastante preocupante. Y además nombrar, ya que estamos hablando de la cuestión ambiental, y que creo que es un tema que nos surge, chicos, nos surge hablar de la educación ambiental. Estamos todos con las temperaturas elevadas, como con esta cuestión de que ya sin aire acondicionado es muy difícil vivir, la crisis energética, la crisis de agua. Entonces es un tema que hay que charlarlo, y acá en Marcos Paz no solamente tenemos a este incinerador, sino que en toda esa zona del barrio Urioste, Malvinas y el Bernasconi es una zona que nosotros le llamamos una zona de sacrificio, porque hay granjas porcinas,
criaderos de pollos, de gallinas, que no tienen un control por parte de la Secretaría de Ambiente del municipio y que largan sus desechos y sus efluentes ahí, y los vecinos están totalmente contaminados, o sea, es una zona realmente de sacrificio de Marcos Paz. Entonces a mí no me sorprende los niveles de contaminación que tenemos, que a veces no lo vemos, porque están en el aire. Por ejemplo, para hacer estudios de aire, nosotros no podemos encarar esos estudios. Primero porque son muy costosos y segundo porque se hacen en Brasil. Pero sí, con la asamblea el año pasado encaramos un relevamiento epidemiológico y es un paso importante que hemos dado y estamos organizando los resultados del muestreo para la comunidad, que va a ser brevemente en este mes o en el mes próximo. Y hemos tomado, junto con el apoyo y el acompañamiento financiero de la Universidad de General Sarmiento y una agrupación que se llama Salud Colectiva, junto con otras organizaciones sociales, políticas y ambientales de acá de Marcos Paz. Hemos tomado muestras de agua, de tierra, en todas esas zonas, ¿no? En puntos claves, alrededor del incinerador, alrededor de estas granjas porcinas, de estos gallineros y demás. Y bueno, ahí vamos a ver cuáles son los resultados, digamos que esas actividades no deberíamos encargarnos del común de las personas, ¿no? O sea, no es una cuestión que la ciudadanía tiene que hacer, sino que los políticos, los funcionarios políticos le tienen que brindar a la comunidad. Es una información que ellos deberían brindarnos a nosotros, pero nosotros sabemos que eso no sucede. El incinerador está desde el 94 acá. Yo tengo 33 años, me crié con un incinerador, chicos, y sabemos que las consecuencias en la salud sobre todo son a las futuras generaciones, a las generaciones que vienen naciendo. Entonces, todo este trabajo de hormiga que se hace con la asamblea y con todas las organizaciones políticas y sociales y ambientales que participan, son un paso más. Total. Para que en todo caso la ciudadanía se haga parte del reclamo. Y después, bueno, veremos cómo podemos con todos esos resultados darle más lucha. Olvídate. Lo mismo que antes, qué difícil, totalmente de acuerdo en cuanto a que quizá el municipio y un apartado político y una organización quizás que es una organización que quizás no le corresponde al pueblo, ¿no? A los ciudadanos, sin embargo no, el pueblo tiene que estar ahí cuando se mira para otro lado. Exacto, y se agradece un montón. Bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, te hacemos una última y esta quizás es más para vos y enfocada hacia vos. Y es, antes nos hablaste de un proyecto distinto a este arte en los bolsillos, ¿no? A esta narración, y nos gustaría que, si es que podés o si querés, o quizás querés hablar de otro proyecto, pero darte un espacio para que nos cuentes qué cosas estás proyectando, sobre todo en cuanto a tu arte. Bueno, estoy escribiendo hace un tiempo sobre la segunda parte del cuento, pero este año, desde que empezó el año, me di cuenta de que la poesía es lo que más acompaña mi vida cotidiana, digamos, ¿no? Porque está ahí, surge todo el tiempo y a veces voy en la bici y tengo que frenar para anotar ciertos disparadores o mandarme un audio porque después esa idea se va. Y entonces este año decidí dejar a un costado con el arte en los bolsillos. Tengo mucho para tipear sobre la segunda parte que me gustaría que en algún momento salga, que es la historia de Eugenia en Japón y escrita en primera persona, pero eso va a quedar relegado por un tiempo porque estoy trabajando sobre mi poemario, quiero que salga mi poemario para octubre. Es un poemario que va a estar dividido en 3 partes.
no les voy a adelantar el nombre porque todavía no estoy muy segura, sí. pero sí, más o menos el formato. Quiero que tenga un prólogo, quiero que tenga un índice. Va a estar dividido en 3 partes, que creo que es un poco lo que define mi escritura. Sí. Un inciso. Ujú. No me queda claro si son 3 partes dentro del mismo poemario o va a salir como si fuesen 3 poemarios distintos. No, van a ser 3 partes dentro de un mismo Como poemario. 3 capítulos, por así Sí, decirlo. Ahí sí, va. vamos a decirlo. Sí, como 3 apartados que definen mi escritura. Yo me siento muy identificada o por ahí más posicionada con 3 formas de escribir que tengo. Una es la poesía erótica, la otra es la poesía más combativa y la otra es la poesía más romántica y tierna, como decías vos, que yo ando repartiendo los libritos por todos lados. Bueno, esa también soy yo, ¿no? La Bel romántica. Entonces, la idea es que el poemario refleje un poco mi voz poética, ¿no? Mi yo poético, y mi yo poético es ese, son esas 3 partes, digamos, no soy una sola. Entonces va a estar dividido así y un poco con un juego de palabras que tiene el nombre del poemario y que refleja esta identidad que voy construyendo y que tiene que ver con la poesía erótica, la poesía tierna, romántica y de amor, y la poesía de combate. Va a tener ilustraciones. Estoy invitando a distintos amigues, dibujantes, tanto de acá como de otras provincias. Tengo algunos amigos de Córdoba que también escriben y dibujan. Así que la idea es, bueno, estoy trabajando sobre eso, como recopilar todo eso que pretendo, que sean ilustraciones que reflejen un poco el sentido de los poemas. Pensar bien a quién le voy a decir que me escriba el prólogo, porque en estos últimos años me hice de muchas amistades de la poesía, sobre todo fuera de Marcos Paz, y bueno, hay escritores muy buenos, compañeros muy buenos, y bueno, va a ser un prólogo, y la idea es que haya una presentación, y que en esa presentación vengan amigues de la poesía a leer y también amigues de la música, porque yo participo de slam y jam que se hacen en Capital, o encuentros de poesía, en donde tratamos de incluir a la música, ¿viste? Y que sean encuentros de música y poesía. Hay una organización genial que creo que se llama Mover la Lengua. No sé si está saltando. Sí, la Yo conozco. ahora como estoy un poco en el palo del circo y toda esa movida Claro. por allá, y me parece una volada de bocha Sí, es muy genial. interesante. Así que bueno, la idea es como para octubre, si todo sale bien y todo fluye, tener, ya darle otra connotación a las impresiones, tal vez eso, ¿no? Como que tenga una encuadernación. eh, no pretendo ir a ninguna editorial, pero sí hacerlo de forma autogestiva, pero con correcciones, como con un poco más de, no me gusta la palabra profesionalismo, así que no Con la más voy a mimo. usar, pero bueno, con un poco más de trabajo también, ¿no? Con un poco más de organización Total. en lo que uno pretende largar. Y bueno, ese es como un poco el proyecto de este año, el poemario. Y después, porque la realidad es que la escritura uno, o yo por lo menos, no me gusta como enmarcarla o reprimirla. Entonces, en un principio este es el proyecto, pero si de repente aparece con el arte en los bolsillos segunda parte, con una lluvia de ideas, y yo me siento a escribir, eso también va a fluir, digamos, ¿no? Pero como que para ordenarme un poco y tomar decisiones, porque si no uno medio que vuela en el aire, decidí dejar a un costado el cuento y la narrativa y enfocarme en la poesía y en esto que quiero mostrar, que quién es Bel Liberté, digamos, ¿no? La que escribe, bueno, hacerlo papel, probablemente sacarlos a la venta, ya no hipearla tanto de andar dejando los libros por los bares y las plazas, pero
tomármelo, digamos, desde otro lado Total. y bueno, armar alguna presentación que tal vez podría ser en Cava y también acá en Marcos Paz, porque ayer justamente hablaba con unos amigos donde le contaba este proyecto y bueno, yo me escapo un poco de la Bel poetisa de acá de Marcos Paz, como que no comparto mucho mi arte con las personas de acá. Un poco porque es un pueblo medio conservador, otro poco porque, bueno, estos prejuicios que yo tengo mismos de que soy la docente y no la escritora, pero bueno, de a poco creo que voy ganando seguridad en estos terrenos, que es mi pueblo, y, y también tengo muchas ganas de que suceda acá, de compartirlo. Yo también soy muy amiga de la familia del FUA, entonces sé que ahí siempre tengo un espacio para que eso Genial. suceda. Nos encanta, bueno. Em, Nos encantó haberte tenido acá, poder escucharte tanto en las cosas que tenés para decir sobre tu identidad y tu multifacetismo que llevas a todos lados y que incluso es curioso que ahora lo plasmas en quizá un proyecto próximo. Sí. Así que nada, muchas gracias por Bueno, eso. gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por este proyecto. Me parece que es hermoso. Y bueno, por invitarme. La verdad que estoy muy contenta. Muchas gracias. A vos. Vamos. Hermoso. Bueno.